Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie del grupo de estudios sobre enseñanzas de SET. Esta vez estamos con el libro El material de SET y hoy damos comienzo al capítulo 8. Un año de ensayos. SET ve dentro de los sobres e imparte a Rob algunas lecciones de arte. Pues seguimos escuchando de la palabra de Jane Roberts, toda esa experiencia inicial en la que ella, canalizando a Seth y Rob tomando notas, pues empiezan a conocerle, empiezan a hacer con él pruebas, siguen dubitativos y bueno, pues nos va relatando toda esa forma de empezar a relacionarse con él, en la que ellos pues se van dando cuenta cada vez con mayor nitidez, que tardan bastante en darse cuenta, pero bueno, lo van haciendo y lo van relatando así de esta forma, de que Seth es una personalidad independiente, ascendida, multidimensional y que efectivamente pues es un fenómeno que ocurre de las primeras veces con esa claridad, una revelación en el siglo XX, ¿no? Pues sin más, vamos a comenzar a leer este ameno relato y dice así. Capítulo 8. Un año de ensayos. Seth ve dentro de los sobres e imparte a Rob algunas lecciones de arte. Durante los siguientes 11 meses, las sesiones con Seth tuvieron que ver principalmente con datos de prueba de uno u otro tipo. Estuvieron pues realizando esas pruebas en las que comprobaban que Seth, bueno, pues efectivamente realizaba cosas fuera de lo común y que no formaba parte del subconsciente de Jane, que era el temor que tenía ella. ¿Estaré loca? ¿Será esta una voz que surge de mi subconsciente y una especie pues de patología o de doble personalidad? A las 9 p.m., como era usual, Seth empezaba con el material teórico en el que estábamos cada vez más interesados. A las 10 p.m. daba impresiones para el doctor Instream y después de ello Rob me entregaba un sobre, si es que esa noche iba a tener lugar tal tipo de prueba. Si ocurría que teníamos que hacer uno de nuestros propios ensayos, entonces nos sentábamos, después de la sesión, y tratábamos de evaluar los resultados. Para entonces, por lo regular, ya era más de la medianoche y estábamos verdaderamente exhaustos. Aun cuando mi confianza había crecido con los 2 episodios fuera del cuerpo, de alguna forma, Seth, pues, en sus mismas palabras, eh, producía modificaciones en la estructura psicológica de Jane para que ella tuviese cada vez pues, un mayor acceso a esa dimensión colindante que es la conocida como astral, también como extrafísica o morontial. En suma, para que fuese eliminando limitaciones al diseño de su consciencia de vigilia y pudiese empezar a interactuar con otras dimensiones, pues de forma más natural, dado que nuestra naturaleza, tal como Seth acredita, es multidimensional. Aun cuando mi confianza, repetimos, había crecido con los 2 episodios fuera del cuerpo, sentía que estaba poniendo a Seth y a mí misma en línea con cada sesión de prueba. Bueno, poco a poco Jane ya pues iba reduciendo sus dudas. Jane, por lo que ella misma cuenta, era una persona dubitativa por naturaleza, entonces siempre pues tenía su escepticismo respecto de si Seth sería real o no, y por más pruebas que realizaban, bueno, pues ella no acababa todavía de tener seguridad, ¿no? Y entonces dice que, bueno, pues a cada episodio en la que ella comprobaba que la intervención de Seth pues no podía ser producto de su mente, pues ya dice que se iba alineando con Seth cada vez más a cada sesión de prueba.
Nunca sabía si tendríamos o no un ensayo con sobres. Estos ensayos con sobres que ellos realizaban paralelamente a las pruebas que realizaban con el doctor Instream a distancia, ¿no? Para una comprobación propia de ella, de Jane y de su marido, de Rob. A menudo abrigaba temores antes de celebrar una sesión, por miedo de que tuviéramos esa noche que realizar una prueba con los sobres y los resultados simplemente no resultaran buenos. Su temor era a ver si todo esto que nos está impresionando tanto, ilusionando tanto, pues de repente un día se cae y comprobamos que ya Seth pues no es capaz de eh, tener la clarividencia de ver lo que hay dentro de los sobres, en esas pruebas que le estaban haciendo, ¿no? Ahora veremos a continuación cómo relata una de esas pruebas. Incidentalmente, esto nunca ocurrió. Es decir, los resultados siempre fueron buenos. Seth siempre acertó. Aun cuando las impresiones dadas por Seth no siempre resultaban tan específicas como nos hubiera gustado. La verdad es que no me importaba lo que se hallara en los sobres. Nada más quería saber si Seth podía decírnoslo y yo de todo corazón anhelaba que él acertase en cada ocasión. Mi actitud, por fuerza, iba finalmente a tener un efecto. Ahora me pregunto y me admiro de que Seth fuera capaz de hacer cualquier cosa en aquellos días. No me extraña, la paciencia de Seth era infinita porque se estaban continuamente probándole y él siempre acertaba y seguían probándole y él siempre acertaba. Pero la mayoría de las veces se las arreglaba para hacer todo bien, en verdad. Ahora va a relatar pues cómo eran esas pruebas en concreto, para que nos demos cuenta de lo tedioso que debía resultar para Seth todo esto. Aquí tenemos un caso donde Rob estaba tratando de poner a prueba la clarividencia, más que la telepatía. Como muchas otras, esta prueba tuvo sorprendentes resultados. Las notas de Rob muestran claramente el procedimiento que siguió para escoger el sujeto del ensayo. Y empieza a relatar este ensayo en particular. Dice: en mi estudio se hallaba una pila de periódicos viejos. La mayoría de ellos eran de The New York Times, ejemplares tanto diarios como dominicales. Un poco antes de la sesión, retiré algunos periódicos locales del montón. Luego, dando la espalda a la pila, al montón de periódicos, saqué una sección, sin verla en absoluto, y arranqué un pedazo de página. Doblé esta contra mí, hasta estar segura de que cabría dentro del papel Bristol doble regular y dentro de los sobres dobles. Es decir, para que no se pudiese ver desde fuera, pues el trozo de periódico lo rodeaban de dos papeles pues de gramaje alto y luego lo metían en un sobre y en otro sobre. Todavía sin mirar el periódico que yo había escogido como objeto, lo guardé en los sobres sellados. Luego, con los ojos cerrados, tomé la sección de la que se había sacado el objeto, la coloqué a tientas en una librería que abarcaba desde el piso hasta el techo y la coloqué en un anaquel elevado, donde yo misma no la viera. Lo estoy diciendo en femenino, pero en realidad es en masculino, porque todo esto lo hacía Rob, ¿de acuerdo? Porque Seth Jane ya estaba en trance canalizando a Seth. En realidad es en masculino porque es Rob. Este procedimiento me dejó sabiendo únicamente una cosa sobre el objeto, que procedía de alguna sección de The New York Times, de fecha desconocida. Una vez que terminó el experimento, Jane abrió los sobres que contenían el objeto de ensayo. Luego yo me dirigí al estudio y de la sección oculta
tomé la página de la que se había arrancado el objeto. Resultaron ser las páginas 11-12, una cara y la otra, de la sección 1 del Times, correspondiente al domingo 6 de noviembre de 1966. Ahora sí que para la descripción de Rob de esa prueba y sigue Jane escribiendo el libro. Dice, Seth dio 39 impresiones. Seth emitió 39, digamos, afirmaciones sobre lo que había dentro del sobre. Casi todas ellas tenían aplicación directa. He aquí varias de ellas, pertenecientes al objeto de prueba, agrupadas para fines de conveniencia. Esto es muy interesante porque de esta forma comprobamos con precisión, igual que lo hicieron ellos, hasta dónde y con qué precisión llegaba la clarividencia de Seth, como vamos a comprobar a continuación. Entonces es muy interesante para ver, para comprender mejor qué relación tiene una personalidad tipo Seth pues, con el mundo físico-material, cómo lo ve, cómo extrae los datos de todo ello. Entonces, es algo muy interesante para darnos cuenta, en realidad, cómo interactúa Seth con este entorno. Dice, una cosa de papel, más bien corriente y no de fondo liso. El objeto era un trozo de periódico, impresión burda, en vez de, digamos, papel lustroso y fino de revista. Vista gris. Porciones de las ilustraciones, algunas porciones de las ilustraciones eran visibles en ambos lados del objeto, todas en tonos grises. Entregas liberales. En el objeto aparecen las palabras descuentos liberales. Conexión con un teléfono o llamada telefónica. En un lado del objeto encontramos no ordene por correo o por teléfono, y en el otro se aceptan órdenes por correo o teléfono, más una larga serie de números telefónicos de intercambio. Algo idéntico a alguna otra cosa, dos o dos de un tipo. En el objeto aparece la palabra gemelos, refiriéndose al tamaño de un cobertor en venta. Sin embargo, tuve la fuerte impresión subjetiva de que esta era una referencia al hecho de que el objeto en el sobre era parte de un objeto similar. Las anteriores impresiones se referían, sigue diciendo Jane, al objeto de prueba mismo. Ahora aquí tenemos algo respecto a la página de la que se tomó el objeto. Seth dijo en orden consecutivo, un método de disposición, algo vernáculo, gubatoria. Yo buscaba la palabra gubernativa, dijo gubatoria. Rob buscaba la palabra gubernativa en esos trozos del periódico, ¿no? Yo buscaba la palabra gubernativa aquí, pero como es lo usual, Rob lo apuntó de acuerdo con la forma en que yo la pronunciaba cuando estaba en trance, dice todo esto Jane. Por aproximadamente un minuto, estos datos nos dejaron perplejos mientras repasábamos los resultados de la prueba. Luego, Rob miró la página entera. Ambos nos repusimos de inmediato. «¡Vamos!», exclamé. «Un método de disposición. Eso deben ser ventas. Pero, ¿qué manera tan tonta de expresarlo?», decía Jane. «Y mira esto», dijo Rob, sosteniendo el objeto en una mano y la página entera en la otra. «Ventas del día de elecciones» o «valores» está impreso en encabezados negros al principio de ambos lados de la página, y gubatoria o gubernativa se aplica debido a las elecciones para gobernador del estado de Nueva York del 9 de noviembre. También diría que la frase ventas del día de elecciones se halla ciertamente en el terreno de lo vernáculo. Refirámonos a la sección ilustrada para la reproducción del objeto de prueba y la página de la que se arrancó.
Ambos lados del objeto de prueba contenían partes de anuncios que se hallaban ligados con el día de elecciones. No obstante, las palabras día de elecciones no parecían ser el objeto mismo, y solo la página entera del periódico, que había quedado en un elevado anaquel de la librería que estaba en el estudio de Rob. Pero, ¿por qué Seth no dijo solo ventas? Pregunté exasperada. Bueno, Jane siempre con esas características de su personalidad, ¿no? Eh, pues tan puntillosa. Mira, repuso Rob sonriendo, tenemos que ajustarnos a la forma en que se presentan los datos y tratar de aprender de ella. Lo hiciste bien. Ahora pienso, sigue diciendo Jane, que este es un excelente ejemplo de la forma en que las percepciones extrasensoriales se reciben algunas veces. Las ventas son un método de disposición, aunque verbalmente la conexión final no es tan concisa como nos gustaría que fuera. Hay algo más que la sola idea de concisión involucrada. Tales respuestas son asimismo un poco diferentes, inesperadas, y nos hacen considerar viejos objetos o ideas en formas nuevas e igualmente válidas. Posteriormente, en este capítulo, tendré más que decir respecto a este tipo de cosas. Sí, lo que explica Jane es que da la sensación de que cuando hacen estas pruebas con Seth y Seth, canalizado por Jane, describe lo que hay en el sobre sin verlo, es decir, habla de lo que está escrito en ese trozo de papel de periódico que previamente Rob ha metido y que ni siquiera Rob había visto para descartar la posibilidad de que fuese también el subconsciente de Rob el que estuviese en juego en esas pruebas, ¿no? Pues lo que hace Seth, dice aquí Jane, es expresarlo en un lenguaje de otro tiempo. Ventas de productos, Seth lo expresa como disposición, un método de disposición. Disponer de algo es enajenarlo técnicamente, es venderlo. Dispones de, son las facultades de disposición del contenido del derecho de propiedad. Pues una de ellas es la de disposición, que es enajenación, ¿no? Bueno, pues es una forma arcaica de decirlo y esto puede tener algo que ver con que Seth emplea el lenguaje humano, pudiese emplear el lenguaje humano de alguna otra vida suya encarnado como ser humano, como persona humana, ¿de acuerdo? En el mismo planeta. Entonces es muy interesante pues ver esas conexiones, cómo se realizan. Sigue relatando Jane. Hubo algunas otras sorpresas en esta prueba. No solo Seth recogió una excelente información para identificar el objeto, sino que proporcionó otras afirmaciones o impresiones concernientes a la página de la que se había tomado. Además de todas las ventas, había 4 artículos en la sección grande. El objeto en el sobre no los incluyó. El objeto en el sobre era un trozo de papel arrancado de una hoja de periódico que se quedó fuera del sobre. No obstante, pues Seth también habló del resto de la hoja que no había sido arrancada y metida en el sobre, que se había quedado en la librería. Una misión con consecuencias imprevistas. 1943. Ilia y quizá un F y R en mayúsculas. Algo ocurriendo todo de nuevo, como conmemoración. Una conexión con algo verde, como un prado, un niño. Januarius. Todo esto se refería a un artículo que tenía que ver con un seminario dominico fundado en Aldeia Nova, Portugal, en 1943. Creemos que Ilia era un intento de poner Aldeia. La fecha que se daba era correcta y el artículo continuaba hablando sobre un joven sacerdote, el padre Fernández, F-I-R. La abreviatura de padre en inglés es F-I-R,
de Fryer, o de Fryer, que se hallaba en una misión en este país para recabar fondos con que modernizar el seminario. Esa era la noticia y, bueno, pues se había quedado en el trozo de periódico fuera del sobre, el periódico estaba en la librería y Seth también había hablado de esa parte. Seth habló de la página entera, no solo del trozo de papel arrancado y metido dentro del sobre para la prueba. También se le describía como organizando una peregrinación para conmemorar, había dicho Seth, como conmemoración. También se le describía como organizando a este sacerdote, a este cura, una peregrinación para conmemorar las celebraciones por el 50º aniversario de Fátima, que se halla a solo 15 kilómetros del seminario, la aparición de la Virgen de Fátima. El artículo dice que el seminario incluye, entre otras cosas, su propia granja, viñedos y jardines de legumbres y árboles frutales. Creemos que la impresión de verde como prado que dijo Seth se refería a ellos. La conexión Januarius parece no tener relación alguna. No obstante, es sumamente importante porque para mí en lo personal, decía Jane, tenía una fuerte connotación religiosa. Una de mis maestras favoritas en la escuela primaria fue una monja, la hermana Januarius. El artículo habla de los 3 niños que atestiguaron la aparición de Fátima y Seth mencionó a un niño. Fijaos que incluso puede haber alguna conexión con digamos, pues la personalidad y la memoria de la propia Jane, que dice que ella tenía una monja profesora que se llamaba Januarius. Januarius fue una de las palabras que dijo Seth al realizar la prueba. Otras afirmaciones de Seth al hacer esta prueba se referían a otro artículo cuyo encabezado rezaba: Portugal muestra preocupación por los prisioneros. Este se refería específicamente a la necesidad de modernizar las grandes y anticuadas prisiones que eran de muy bajo nivel y hacía varias observaciones concernientes a la proporción de crímenes en Portugal. El artículo también decía que Portugal tiene el más bajo ingreso per cápita en Europa. Las impresiones de Seth eran sumamente obvias aquí. Conexión con una monstruosidad, como de un edificio monstruoso, un disturbio, una determinación y una desventaja, un inadecuado desempeño. Seth asimismo daba algunas otras manifestaciones, afirmaciones sobre la página de la que se había tomado el trozo de papel del sobre, además de aquellas a que se referían los artículos. Una fecha arriba, botones, algunas figuras y una conexión distante con formas de cráneo, los colores azul, púrpura y verde, otras formas redondas. La fecha del periódico estaba en la parte de arriba de la página, en el tope de la página, claro está. Botones, muchos de ellos aparecen con toda claridad en las fotografías de la ropa en venta. Estos mismos modelos son también las figuras que Seth menciona, y como se podrá ver por la fotografía de la página, los rostros de las mujeres dan una impresión de semejanzas con sus cráneos, con el cabello echado para atrás. Los colores mencionados por Seth se ven en la lista del anuncio de la página. Púrpura, según creo, se refiere a tono orquídea. Esta prueba, no obstante, sigue relatando Jane, me trajo a la mente varias otras preguntas. ¿Cómo había sacado Seth la información respecto a la página entera, cuando solo una pequeña sección de ella estaba en el sobre? Bueno, esto es lo más sorprendente de la prueba, pero realmente, pues, no es tan sorprendente si se piensa en esta multidimensionalidad de Seth. Lo que pasa es que es algo tan impresionante el que te hagan esa clarividencia cuando no se
ajusta solamente al trozo de papel de periódico arrancado y metido en el sobre, que era el objeto de la prueba, sino a toda la página entera de ese periódico, ¿no? Esto es como muy sorprendente, ¿no? ¿Había involucrada, sigue reflexionando Jane, alguna especie de proyección de mi parte allí en la librería del estudio, donde dejó el resto del periódico? Seth nos había dado primero impresiones del objeto en el sobre en sí, del trozo de papel concreto, y luego pasó nítidamente a tratar sobre la página entera. Había pasado de un lado a otro entre las dos, como si estuviera viendo ambas a la vez. Esto es lo relevante. Es decir, Seth, las impresiones que da es como si estuviese viendo toda la página entera, aunque él sabía que solo el trozo cortado estaba dentro del sobre y por eso empezó por ahí, pero siguió con el resto de la página. ¿Y por qué no confinó sus datos nada más? ¿Y por qué no restringió sus datos nada más al objeto, al trozo de papel cortado en el sobre? Estas eran preguntas que se hacía Jane a sí misma, que reflexionaba sobre ellas. En una sesión ulterior, preguntamos a Seth respecto a estos puntos y recibimos algunas respuestas sumamente interesantes. Un fragmento siempre está conectado con el total del que forma parte, dijo. Y esta es una respuesta extraordinariamente sorprendente porque, fijaos, un fragmento siempre está conectado con el total del que forma parte. Bien. Esto es una reflexión que tiene mucho que ver con la diferencia que los textos revelatorios modernos nos intentan trasladar, que existe entre la realidad físico-material, nuestro entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, con sus leyes físicas, donde todo se compone de conjuntos de partes que se agregan y que pueden no tener nada que ver entre sí. Y esa otra realidad que dicen las revelaciones que es la verdadera realidad. Al menos tendríamos que entender que, digamos, que tiende más hacia nuestra realidad espiritual que hacia esta subrealidad físico-material, que tiende más a entender la realidad como un todo unido. Además, esas son las conclusiones a las que apuntan los últimos hallazgos, descubrimientos y especulaciones sobre la física cuántica, ¿no? Un campo de energía que se modela y, como si fuese algo holográfico, se proyecta tridimensionalmente y parece que son cosas separadas, pero realmente no hay nada separado, porque cuando examinas la materia a nivel microscópico, a nivel molecular, atómico, subatómico, pues te das perfecta cuenta de que es otra física, la física de partículas, la que rige en esos campos de energía, y realmente no muestra esa física el que haya elementos separados sin solución de continuidad, sino un todo continuo, conectado, interconectado. ¿Cuántos experimentos de física cuántica mostraban la interconexión de dos partículas separadas? ¿Cuántos experimentos de física cuántica acreditaban que el resultado del experimento dependía del observador? Como que en ese campo de energía una observación colapsa el resultado del experimento, como que siendo un electrón una función de onda energética con una determinada frecuencia, la observación lo colapsa
en la bolita en la que consiste el electrón. Entonces, digamos que nosotros, desde el punto de vista científico, ya estamos empezando a descubrir lo que de siempre pues, ha dicho la espiritualidad. Tanto la tradicional, pues podemos atender a la espiritualidad oriental, como dice ahora la espiritualidad revelada moderna, que realmente esto es una apariencia, que no hay objetos separados, que no hay diferentes composiciones, que hay sencillamente un campo energético base sobre el que la mente actúa para modelarlo y dar forma a lo que puede configurar como todo un entorno, por ejemplo, el físico material, ¿no? Y que en el fondo, pues todos son energías codificadas de información que la mente modela. Esto es a lo que a mí pues me sugiere el significado de esta frase que dice Seth: un fragmento siempre está conectado con el total del que forma parte. Además, en este caso, daos cuenta de que si nuestra realidad físico-material es efecto y nuestra mente es causa, es decir, que nuestra mente modela ese campo energético base que sería la esencia de toda la realidad multidimensional, de toda, es decir, transversal a cada una de las dimensiones. Ese campo energético que nosotros ya estamos viendo que a nivel subatómico es exactamente igual en todas sus manifestaciones formales y físico-materiales posteriores, pues esa interconexión es la que parece que evoca aquí Set. Un fragmento siempre está conectado con el total del que forma parte, pero fijaos, si el papel de periódico como un símbolo, como un efecto físico-material, proviene de una idea, de una planificación, pues entonces Set parece que está mirando la idea más que el papel de periódico, y mira todo el conjunto de ideas que al que dan lugar posteriormente a ese periódico, a esa cara en concreto y al trozo arrancado y metido en el sobre, ¿no? Esto es lo que parece que intenta explicar Seth cuando le preguntan Jane y Rob que por qué él ha dado más datos que los del trozo de papel cortado dentro del sobre. Ha dado datos del resto de la página, que el resto de la página estaba junto con el periódico en otro punto, en la librería, allí dejado. Al romper el papel y meterlo en el sobre, habían dejado el periódico en otro sitio, ¿no? Un fragmento siempre está conectado con el total del que forma parte, dijo Seth. Viendo la sección arrancada, entonces para mí estaba presente la totalidad de la página, y por el fragmento del total puede leerse todo. Con suficiente libertad, por una parte, y el adiestramiento por la otra, Ruburt, Jane, hablando por mí, podía darte todo el número de The New York Times con solo una esquina arrancada. Bueno, pues el relato de este experimento puede parecer algo tedioso para reflejarlo en este libro, El material de Seth, pero es necesario ver cómo se produjo el experimento claramente, ver las afirmaciones que hacía Seth cuando le preguntaban ¿qué hay en este sobre? Ver que Seth se refería a información de toda la página, no solo del trozo cortado, y luego las respuestas que da Seth a esto son absolutamente impresionantes porque confirman una aplicación práctica de esa idea potente de la espiritualidad, esa idea
en la que la espiritualidad nos intenta explicar cómo es la realidad. Efectivamente, no la que nosotros vemos aquí, que es un camuflaje, sino cómo es la realidad, cómo es ese campo en el que todo está interconectado con todo y que una sola de las partes te puede dar la totalidad. ¿De acuerdo? Fijaos, dice Seth, viendo la sección arrancada, para mí estaba presente la totalidad de la página. Y por el fragmento del total puede leerse todo. Conociendo una de las partes, conoces el todo, porque el origen del periódico, aunque luego en el periódico aparece todo en partes diferentes, y aquí hay un anuncio, aquí hay una noticia, aquí hay otra sección diferente, al final todo proviene de la mente, que es el origen de que después se manifieste en este entorno materio-formal esas ideas. Con lo cual, para Seth, pues es sencillo. Seth no está clariviendo el trozo de papel o el resto de la hoja. Seth está clariviendo en el foco del cual se emite esa información para que aparezca posteriormente aquí manifestado como un periódico. Dice después, con suficiente libertad por una parte, libertad de deslimitarse, con suficiente libertad, es decir, fuera del diseño de limitación de estas experiencias del plano físico, con suficiente libertad por una parte, y el adiestramiento por la otra, pues ese adiestramiento que Seth llevaba años haciendo sobre la estructura psicológica de Jane, de Ruburt. Hablando por mí, Ruburt, Jane, podía darte todo el número entero de The New York Times con solo una esquina arrancada. Esto es impresionante, impresionante porque además, bueno, pues ya os digo, es una aplicación práctica muy clarificadora de lo que los textos espirituales revelados modernos nos dicen que ocurre en la realidad con el todo y la parte. Que en cada parte está el todo. Solo aquí vemos esa separación, esa diferenciación, esos aspectos, grados e intervalos. En el origen, pensamiento, causa, materia, efecto, en el origen todo es accesible, nada está velado. El velo surge aquí. Y sigue diciendo Seth. Hubo otros tópicos que tienen que ver con las características propias de Ruburt. Ahora bien, es verdad, hablando en términos generales, que el material de índole emocional en realidad posee una vitalidad más poderosa y es más fácil de percibir. Sin embargo, fuera de esto, Ruburt no tiene amor por el detalle. Seth sonrió. Bueno, la jocosidad de Seth habitual, ese carácter bromista. Ruburt, de todas formas, claro, él actúa a través de la estructura psicológica de Jane. Y entonces, en ese sentido, pues puede verse un poquito limitado por la personalidad de Jane. Dice, de todas formas, no me es sencillo porque a Jane no le gustan mucho los detalles. Entonces, bueno, pues no hay mucho de dónde poder tirar, ¿no? Y siempre lo usará como indicio para ver a dónde lleva. Aquí está explicando Seth que como él actúa a través de la estructura psicológica de Jane, pues que hay una pequeña distorsión, ¿no? Hubo otros tópicos que tienen que ver con las características propias de Ruburt, de Jane. Dice,
Luego, además, en términos generales, cuando la prueba es sobre un material que genera emociones, es más fácil porque posee una vitalidad más poderosa y es más fácil de percibir la vitalidad poderosa de las emociones que algo que no genera esas emociones, ¿no? Como un trozo de papel de periódico con unos anuncios y algo pues completamente neutro e inocuo, ¿no? En cuanto a emociones. Y sigue diciendo Seth, no se contentará simplemente con dar los detalles sobre el trozo de papel. Esta es una tendencia bastante automática de su vida mental. Está hablando de la estructura psicológica de Jane. La utilizamos, espero que con ventaja, en nuestras sesiones de otras formas. Sin embargo, en las pruebas tratamos de aprovechar esta característica, puesto que no podíamos negarla. Las aptitudes de Ruburt son con las que tengo que trabajar de modo completo. En ese sentido, si Seth actúa a través de la estructura psicológica de Jane, tiene ahí una especie como de perímetro de actuación del cual no se puede salir, porque Seth se está manifestando en esta dimensión física a través no solo del cuerpo de Jane, sino de su estructura psicológica, porque en esta dimensión física no solo actúan los cuerpos son meros vehículos generados por la conciencia para que la conciencia, que ha depositado un fragmento mental, que es la mentecita material, la conciencia de vigilia, que ha depositado el soñador. Entonces, ese fragmento mental también marca un perímetro del cual Seth no se puede salir. Es el perímetro de la estructura psicológica que Jane, en su nivel de soñador, ha depositado para vivir estas experiencias. ¿De acuerdo? Entonces, Seth explica, bueno, yo tengo que actuar dentro del perímetro de la estructura psicológica de Jane. Mucho no puedo hacer. Y si Jane tiene una marcada característica de personalidad en algunas cuestiones, por ejemplo, que no le gusta mucho el detalle, pues a mí me cuesta dar detalles, ¿no? Algo así nos está explicando Seth. Las aptitudes de Ruburt son aquellas con las que tengo que trabajar de modo completo. Además, claro está, de las mías propias, dice Seth de las suyas propias, pero dentro del perímetro de las de Jane, de las de Ruburt. Así pues, usamos esta tendencia aquí para agrandar el cuadro y aportar mayores detalles que te dieran datos más respetables y en una forma que fuera bastante natural a Ruburt. Dice Seth, para que estas pruebas os saliesen bien y os convenciesen, pues decidí, a través de la estructura psicológica de Jane, de Ruburt, daros más datos, dado que como un fragmento siempre está conectado con el total del que forma parte a nivel de la causa, que luego se manifiesta aquí como una forma, pues entonces Seth decidió aportar más datos para darle pues mucha mayor apariencia de verosimilitud y de certeza a esas pruebas realizadas. Respecto a las pruebas en general, Seth dijo, yo le estaba enseñando y procedí en concordancia con sus intereses e inclinaciones naturales. Habla respecto de Jane. El antagonismo que tenía por las pruebas no provenía de la idea en sí, tanto como de la idea de enfocarse en el detalle, por amor al detalle mismo. Recordemos que Jane decía que ella no se sentía cómoda antes de realizar cada prueba, porque de alguna forma pues pensaba que ella también estaba involucrada en las pruebas, dado que era ella la que estaba canalizando a Seth, ¿no? Entonces temía por si los resultados no eran demasiado precisos. Únicamente
cuando tenía ese tipo de prueba, él se tornó antagonista. Dice él, Seth, porque Seth se refiere a Jane como Rupert. Recordemos que Seth conoce todas las experiencias de Jane a nivel de fragmento, todos los capítulos vitales en forma física que tiene simultáneamente, y dice que el que más le caracteriza a esa entidad es uno de los personajes que ha representado en una de sus vidas, que se llama Rupert, que además coincidió con Seth también en esa vida. Por eso dice, él se tornó, únicamente cuando tenía ese tipo de prueba, él se tornó antagonista. En la percepción extrasensorial, como en la llamada percepción normal, en la física que utilizamos, en la nuestra habitual, las inclinaciones naturales de la personalidad dictan el tipo de información que se buscará de cualquier campo disponible de datos. Fijaos, esto es interesantísimo porque aquí lo que nos está diciendo Seth es que en una estructura psicológica egoica, todos nosotros tenemos una estructura psicológica egoica aquí con la que nos desenvolvemos. Sin embargo, la dotación de personalidad que hemos recibido una vez que como especie hemos alcanzado suficiente inteligencia, autoconsciencia, consciencia de autorreferencia y conciencia moral, cuando hemos recibido ese don de personalidad que nos permite ya, con ese nivel intelectual, comenzar a realizar un discernimiento espiritual, como la personalidad es unívoca, es un don otorgado directamente por Dios a cada uno de los fragmentos del soñador que tiene esa mínima capacidad intelectual que le permite el discernimiento espiritual. Como esa personalidad es unívoca, las características de esa personalidad son diferentes para cada uno. De ahí viene en nuestra psicología y también desde la trascendencia, el estudio de la personalidad. Por ejemplo, desde la trascendencia, pues tenemos el magnífico, maravilloso sistema del eneagrama, que realiza una clasificación de las personalidades en 9 tipos principales, que como tienen una serie de subclasificaciones internas, pues realmente se está jugando en realidad con pues el doble o el triple de tipos de personalidad. Da igual, es decir, hay clasificaciones de tipos de personalidad en cuanto que tienen elementos comunes entre ellos, pero no hay dos personalidades iguales. Y el tipo de personalidad, dice Seth, que influye, lo dice aquí literalmente, en la percepción extrasensorial, como en la llamada también percepción normal, podríamos decir, tanto en la percepción extrasensorial como en la percepción ordinaria, las inclinaciones naturales de la personalidad dictan el tipo de información que se buscará de cualquier campo disponible de datos. Esto quiere decir que según tu tipo de personalidad egoica, que es la que estás utilizando aquí, según tu tipo de personalidad, percibes lo que te conviene según tus intereses y deseos derivados de ese tipo de personalidad. Y esto es lo que explica que no habiendo dos percepciones iguales de cada uno de nosotros de un mismo acontecimiento, hasta ahí llega la relatividad egoica como
otro de los opuestos a la completa integridad y unificación de la mente total, puesto que cada uno de nosotros percibiría de forma diferente el mismo acontecimiento. Los tipos de personalidad lo que hacen es clasificar de entre esas diferentes percepciones innumerables, tantas como conciencias hay aquí interactuando, las clasifica y las ordena por tipos de percepciones parecidas, ¿de acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, en el eneagrama, en esa clasificación del 1 al 9, que no implica un orden jerárquico, ni un mejor a peor, ni nada absoluto, sin embargo, solamente es para ponerle un número a cada uno de los tipos, ¿no? Pues en esa clasificación de 9, pues los 1 perciben todos más o menos una determinada situación de una determinada manera, los 2 de otra determinada manera, los 3 de otra determinada manera, y todo según las inclinaciones naturales de su tipo de personalidad, porque éstas dictan el tipo de información que se buscará de cualquier campo posible de datos. Es decir, que cada tipo de personalidad extrae los datos que le interesan según el sesgo que tienen las características de su personalidad y entonces lo percibe, lo interpreta, lo clasifica, lo evalúa de una determinada forma diferente a otra personalidad. Aquí Seth nos está confirmando, bueno, pues lo que por otro lado nos está explicando el eneagrama, que para poder comprender perfectamente lo que percibe tu hermano, lo que percibe otro, lo cual de comprender perfectamente a otro te permitiría pasar a tolerarle y después a tener compasión de él y después a amarle. Para poder comprender perfectamente a otro, hay que entender cómo el sesgo de su concreto tipo de personalidad le permite percibir una determinada situación. Por ejemplo, en una pareja sucede un hecho y un miembro de la pareja lo percibe de una forma, el otro lo va a percibir de otra. ¿Esto tiene que ser un motivo de conflicto? Pues va a ser un motivo de conflicto siempre que no se entienda por qué ocurre esto. Y entonces, pues el uno se va a quejar de que el otro no le entiende porque ven las cosas de forma diferente, porque no hay quien entienda a las mujeres, no hay quien entienda a los hombres, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que subyace a todo ello es comprender el tipo de personalidad que tiene el otro miembro de la pareja, comprenderlo y de esta forma tolerarlo y no ver conflicto en una diferente percepción de cualquier acontecimiento, no ver conflicto y comprender la limitación del sesgo de personalidad que produce sufrimiento al otro, eso comprenderlo y tener compasión. Y de ahí pasar a un amor más profundo, más pleno y más divino. Interesantísima esta cuestión. Bien, repetimos esta última frase y seguimos. En la percepción extrasensorial, como en la llamada percepción normal, las inclinaciones naturales de la personalidad dictan el tipo de información que se buscará de cualquier campo disponible de datos. Existen, continúa, muchas áreas de conocimiento en las que cualquier individuo dado no se haya interesado. No se molestará al usar incluso la percepción normal para obtener datos ahí. Yo doy a Ruburt acceso a grandes campos de enfoque. Le ayudo a virar la energía que usa en la percepción hacia otras direcciones, a girarla hacia adentro. Hago accesible para él, para Jane, la información.
Luego, de acuerdo con sus características básicas, él, ella, usa la información. Bueno, esto, como siempre, pues cada vez que habla Seth, pues hay que apuntar mentalmente porque, bueno, pues todo lo que nos dice un ser elevado canalizando, pues nos es de máximo interés porque esa información no la manejamos aquí, no la tenemos aquí. Para nosotros, pues es para escucharla con mucha atención. Lo que acaba diciendo Seth finalmente es que, a pesar de que él intenta ampliar la conciencia de Ruburt y enfocarla, que enfoque su atención hacia otros campos de realidad para enriquecer esa expansión de su conciencia, no obstante, luego, de acuerdo con sus características básicas, Jane usa la información ya según su sesgo de personalidad. Y esto se ve reflejado en la descripción que hace Seth en la prueba sobre el trozo de papel de periódico y el resto de la hoja. Es lo que está explicando. Sigue diciendo Jane: la prueba solamente describía clarividencia reforzada. Una prueba anterior fue en extremo iluminadora desde un punto de vista diferente, convenciéndonos de que la percepción extrasensorial original es general, como la perspectiva general de un área grande. General, la percepción extrasensorial original es general. Un fragmento siempre está conectado con el total del que forma parte. La percepción extrasensorial original es general, como la perspectiva general de un área grande. A pesar de estar el trozo de papel del periódico arrancado solamente dentro del sobre, sin embargo, la percepción extrasensorial contempla mucho más siempre. ¿Por qué? Porque la percepción físico-material que tenemos aquí es una limitación con respecto a la percepción, y esto lo conocemos también no solo por textos revelados, sino también, pues, por ejemplo, por el extraordinario trabajo de Waldo Vieira, que estamos comentando en otras sesiones, ¿no? La percepción en la dimensión colindante, conocida como astral, es siempre mucho mayor de la percepción que tenemos aquí con los sentidos físicos. Mucho mayor. Generalizada siempre. Como contemplando un área mucho más grande de atención y de riqueza de datos de todo tipo. Sigue diciendo Jane: en algún lugar debe ocurrir un proceso que se estrecha para dar un enfoque más específico. Digamos que nuestro entorno físico-material es una especificación limitada de un entorno mucho más enriquecido y amplio, que es el colindante, que es el astral. Esta prueba fue realmente divertida, sigue diciendo Jane, porque Seth lo estaba haciendo magníficamente por sí solo. Luego me pasó a mí la pelota y casi me caí de bruces con ella. El objeto en el sobre era una factura de Rob, fechada el 15 de julio de 1966. La sesión tuvo lugar el 1 de agosto, 15 días más tarde. Yo había estado con Rob en la maderería, pues un almacén de maderas, cuando recibió la factura. Véase la sección ilustrada. Bueno, debe ser que en algún punto del libro, aquí tienen, bueno, pues una serie de ilustraciones en las que sí,
pues mira, se ve el papel de periódico con el trozo, y luego en esta parte de aquí, pues se ve la factura. Ahí lo muestra todo, sobre lo que tratan estas dos pruebas, ¿no? Así yo creo que se va a ver mejor. Vale. A ver si vuelvo a la página. Sí. Dice, yo había estado con Rob en el almacén de maderas, en la maderería, cuando recibió la factura. Véase la sección ilustrada que acabamos de ver. Rob había comprado 2 trozos de 4×8 pies de masonite y un rodillo para pintar. El vendedor que nos atendió se hizo muy conversador cuando supo que Rob iba a usar el masonite para sus pinturas y nos informó que un artista europeo había hecho un retrato de él cuando era soldado durante la Segunda Guerra Mundial. El dependiente le cuenta a Rob que un pintor europeo le había hecho al mismo dependiente un retrato de él cuando era soldado y participó en la Segunda Guerra Mundial. De una manera hasta cierto punto humorística, describió cómo el artista había dibujado su rostro como si fuera simétrico y sin defecto alguno, cuando en realidad era totalmente asimétrico y tenía un ojo dañado. El vendedor también usaba gafas. He aquí algunas de las impresiones de Seth. 4 cuadrados o 4 y 4 cuadrados. Nosotros pensamos que esto era muy bueno. Rob hizo que los 2 trozos de masonite se cortaran a la mitad, a fin de que cupieran en nuestro automóvil. Esto le dio 4 trozos, cada uno de ellos un cuadrado de 4 pies. Escribir o pintar en la esquina inferior izquierda, muy pequeña, sosteniendo el objeto horizontalmente, algo también en el dorso. Además de estas cosas, eran aplicables. Ambas de estas cosas eran aplicables, excepto que la muy pequeña impresión se hallaba en el lado izquierdo, no precisamente en la esquina izquierda. 1966, viendo hacia 1967. Escrito en la factura está la fecha y el año 1966, y abajo cuenta remitida, como refiriéndose a que se podría remitir a 1967. Una conexión con una fotografía u otro objeto semejante. Esto, según creemos, se refiere de una manera vívida al retrato, del cual les habló el dependiente cuando le estaba vendiendo todo ese material a Rob, cuya factura es sobre la que se está haciendo la prueba en este momento. Una figura oval o la forma de un ojo, es decir, este tipo de ojo dentro de un rectángulo o un triángulo, ¿ves? De acuerdo con las notas de Rob, yo señalé uno de mis propios ojos cerrados, dice Jane. El vendedor, como mencioné antes, específicamente mencionó su ojo malo en relación con su retrato, así como sus anteojos, sus gafas. La conexión con transporte y agua. Una forma hasta cierto punto única de referirse a un viaje de 15 kilómetros en automóvil a Wellsburg. El nombre de la población aparece en la factura. Así, incidentalmente, aparecen las palabras carro entero en el dorso. Una palabra que comienza con, esto ya es Seth, una palabra que comienza con ma y otra M mayúscula. Esta vez la inicial de un nombre. Rob había comprado masonite por su nombre mercantil, pero el vendedor en la factura lo anotó como madera comprimida. Una M mayúscula aparece en el membrete de la factura, Glenn M. Schuyler. Debía ser el
titular del almacén de maderas. Un objeto rectangular con un colorido oscuro en él, quizás azul oscuro. La factura es rectangular y el dorso de ella está impreso con negro fuerte. En términos generales, Seth proporcionó 24 afirmaciones, 24 impresiones. Cada una de ellas era aplicable, aunque no eran tan específicas como las otras. Por ejemplo, Seth dijo: la conexión con negro, simbólico de muerte, y con un torneo, a la vez simbólico como de un cruce de espadas, dice Jane. Creemos que esta era una referencia a la Segunda Guerra Mundial, cuando el vendedor que nos atendió se le había hecho un retrato como soldado. Otro ejemplo era este: números, quizás 01913, 1913. La factura mostraba en ella varios números y en una serie que empezaba con 0, esto nos pareció inusitado a nosotros, mas no en el orden dado por Seth. Una serie empieza con 09 y no con 019, y los últimos dos dígitos, 1 y 3, aparecen al frente de la factura. Es decir, que Seth había mezclado los diferentes números que aparecían en la factura y entonces los había dado en un orden, pero como tomándolos de diferentes sitios, ¿no? Y entonces Seth dice todos esos números, ¿no? Hasta este punto, las impresiones habían llegado sin preocupación alguna por mi parte. Es decir, Jane ahí estaba tranquila, ¿eh? No se estaba preocupando mientras todo esto estaba sucediendo. Yo me hallaba en un trance profundo. Entonces Seth dijo: la sensación de algo colgando, amenazante o voladizo en la parte superior del objeto, y negro. Cuando pronuncié estas palabras por Seth, dice Jane, pareció abrirse una duda en cuanto a la interpretación de la información. Yo sabía que Seth quería decir que solucionara esto yo misma y que ello formaba parte de mi adiestramiento, como una prueba que le estaba poniendo Seth a Jane. Tuve la sensación de algo muy pesado que pendía sobre mí. ¿Iba esto a traducirse como si se tratara de un objeto, digamos, un techo pesado sobre mi cabeza, o un sentimiento emocional que colgaba sobre mí? No lo sabía, y en ese momento no pude imaginármelo. Jane estaba ya ante esa frase de Seth, que la vamos a repetir, ¿eh? La sensación de algo colgando, amenazante o voladizo en la parte superior del objeto, y negro. El objeto en este caso era esa factura que estaba dentro del sobre. Y Jane estaba diciendo: ¿a qué se refiere Seth con esto? La sensación de algo colgante, amenazante o voladizo en la parte superior del objeto y negro. Y entonces Seth decía, Jane especulaba, ¿se refiere al techo del salón? ¿Se refiere a un sentimiento emocional muy oscuro que tengo yo sobre toda esta cuestión? No lo sabía, dice Jane. Y en ese momento no pude imaginármelo. La conexión específica correcta no estaba hecha. Seth me lanzó otra, algo brillante y también pequeño, debajo de esta porción colgante o amenazadora. También aquí dejaba a mis propios medios la interpretación y no pude encontrar el camino a los datos específicos que queríamos. Le estaba dejando un poco asombrada esas dos afirmaciones de Seth. No obstante, Seth estaba tratando de llevarme a la palabra techado, techo. Esto se hallaba en el membrete de la factura, en la mitad superior. Véase cuán correcta, pero a la vez ambigua, había sido esa impresión no terminada. La sensación de algo colgado arriba, amenazador o voladizo, iba a llevarme a la palabra rodillo
para pintar que también aparecía en la factura, debajo de la palabra techado. Un rodillo es pequeño, brillante y lustroso, y el que Rob comprara ese día había sido de un color de aluminio lustroso. Pues vamos a echar un ojo otra vez a la ilustración, a la foto que viene en el mismo libro. Y sí, efectivamente, pues aparte de la madera estaba ese rodillo para pintar. Hasta aquí las impresiones de Seth habían sido sumamente literales, como si las palabras en la factura cobraran vida y estuvieran siendo descritas como objetos en vez de como palabras que describían objetos. Posteriormente, yo lo iba a hacer mucho mejor, cuando Seth dejó para mí algunas impresiones, algunas afirmaciones, esas últimas que hizo en estas pruebas. Pero este tipo de adiestramiento fue muy valioso. Aun cuando no llevé a cabo un buen trabajo, dice Jane de sí misma, respecto a la interpretación de lo que decía Seth en ese momento, algo aprendimos respecto a la índole de la percepción, que era precisamente la intención de Seth. Claro, es lo que hemos estado explicando. Finalmente, con este juego, pues como todo ser elevado, el ser elevado siempre aprovecha lo que el ser inferior realiza sin coartarle su libertad, su libre albedrío. Jane y Rob querían hacer estas pruebas con Seth y se decía, vale, pues las hacemos. Pero Seth aprovechó todo esto para lograr un adiestramiento en otras cuestiones que Seth consideró que podía obtener de aquellas pruebas, ¿no? Y el adiestramiento fue, pues, informarles algo más, hacer que Jane y Rob comprendiesen algo más sobre la naturaleza de la percepción aquí, en este entorno, y la naturaleza de la percepción en otros entornos, para que viesen la diferencia, las limitaciones que supone el entorno físico-material respecto de cómo se produce la percepción mucho más ampliada en esa área más generalizada o grande que describe Jane, ¿no? Repetimos y seguimos. Aun cuando no llevé a cabo un buen trabajo, reflexiona Jane, algo aprendimos respecto a la índole de la percepción, que era precisamente la intención de Seth. Esta prueba nos hizo sospechar que todas las impresiones, todas las afirmaciones que realizó Seth, es algo más general a lo que se refiere aquí Jane, extrasensoriales o de cualquier otra especie, todas las impresiones son inicialmente no verbales ni visuales. Sí, todas las impresiones generales que tienes al percibir esa impresión que te da, dice Jane, son inicialmente no verbales ni visuales, sino más bien como un sentimiento puro que sólo posteriormente es interpretado en términos de sentidos. Esto yo creo que se puede relacionar muy fácilmente para comprenderlo si recordamos cada uno de nosotros lo que nos ocurre al conocer a una persona de primeras. Tú conoces a una persona de primeras y incluso antes de que la veas físicamente, alguien te dice, te voy a presentar a no sé quién y te hablan de esa persona. Ya hay una impresión anímica, emocional, energética, podríamos decir, sobre esa persona. Ni siquiera la has visto con tus sentidos físicos, ni siquiera la has oído hablar. Pero hay una primera impresión ya cuando tú escuchas una conversación entre dos personas, nombran a una tercera y tú ya tienes una impresión. Más o menos acertada, más o menos distorsionada, pero recibes una impresión. Luego, al conocer a esa tercera persona de la que hablan estas dos que escuchabas, al conocer al tercero, entran en juego ya otros factores que eclipsan, opacan y entierran
esa primera impresión que tuviste, a la que nos dice Seth que hay que prestar muchísima atención. Esta prueba nos hizo sospechar que todas las impresiones, extrasensoriales o de cualquier otra especie, son inicialmente no verbales ni visuales, sino más como un sentimiento puro que sólo posteriormente es interpretado en términos de sentidos. Bien, pues como llevamos ya 1 hora y cuarto y esto se alarga un poco, este capítulo, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí, en este punto, en el último párrafo de la página 95 del libro regular, punto en el cual comenzaremos en la siguiente sesión dando una explicación previa de lo que ha ocurrido en esta que hemos visto hoy. Y sin más, prospector.